eliminación al subsidio al diésel, un tema que divide opiniones. Por un lado tenemos al gobierno que busca combatir el contrabando y la minería ilegal. Por otro, el pueblo ecuatoriano que se muestra descontento porque afecta su cotidianidad. En este video exploraremos las dos perspectivas, dando a conocer sus principales argumentos. El Decreto Ejecutivo 126, emitido por el presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre de 2025, cambia la forma de calcular el precio del diésel en el Ecuador. Antes, el diésel tenía subsidios y costaba $1,80 por galón. Desde el 13 de septiembre que entró en vigencia dicho decreto, el precio subió a $2,80 y se quedó congelado hasta el 11 de diciembre. Desde el 12 de diciembre, el precio varía dependiendo del mercado internacional, pero con ciertos límites. El precio del diésel puede subir máximo hasta un 5%, es decir, hasta $2,24, y puede tener una bajada máxima hasta el 10%, o sea, $2,52. Esto evitará que tenga subidas muy altas que afecten a la población y bajadas muy grandes que afectan al Estado. El 11 de diciembre del 2025, el presidente Daniel Noboa saca un nuevo decreto, el Decreto Ejecutivo 246, donde cambia las formas del cálculo que se venían manejando en el Decreto Ejecutivo 126, ajustando ciertos costos como es el precio internacional, y así el precio del diésel no tendrá un cambio más brusco y será un poco más controlado. Este decreto 126 también dejó marcado algunos argumentos adicionales con respecto a casos fiscales y deja claro que el subsidio al diésel es regresivo desde la perspectiva redistributiva, dado que beneficia en mayor proporción a los grupos de mayores ingresos y con alta capacidad económica, lo que genera inseguridad en el uso de los recursos fiscales. Que el mantenimiento de subsidios ineficientes al diésel perpetúa distorsiones económicas al encarecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, reducir el espacio fiscal y limitar las capacidades del Estado de invertir en sectores prioritarios para el desarrollo económico, social y sostenible, que sí benefician directamente a la mayoría de la población y a sectores de menores riesgos y a la acción climática. Las diferentes autoridades se han pronunciado respecto a este tema. El 12 de septiembre se deja ver una cadena nacional, en donde las palabras de la ministra de Economía y el ministro de Transporte revelan sobre todo las posiciones que toman en esta temática. El 17 de septiembre de 2025, el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, también de sus palabras, esta vez en una entrevista radial, donde también deja ver las principales posiciones que tomaron las diferentes autoridades al tomar esta medida. Hemos quitado ese beneficio que tenían los contrabandistas y los mineros ilegales y vamos a tener recursos para obras, para salud, para poder entregárselo a la gente. Verdaderas compensaciones a la gente que más necesita. Toda eliminación de subsidio tiene un shock. Claro. Entonces, para aliviar ese shock, uno tenía que entregarle a la gente beneficios, herramientas de trabajo modernas, otro tipo de cosas. Yo me debo es a la gente. Entonces, si es que voy a tener una medida económica que va a generar un shock, yo tengo que amortiguar ese shock para que la gente pueda soportarlo y para que la gente pueda entender también qué es lo que se está haciendo, que es la medida a mediano y largo plazo que le va a poder dar mayor inversión a este país, que va a poder reducir el déficit y que vamos a poder de esa manera poder cumplir con todos los servicios que la gente se merece. El subsidio asciende a un valor de $1.100 millones. Ahora, estos recursos serán redireccionados en medidas que cierran brechas sociales y dinamizan la producción. Ecuatorianos, el pasaje no subirá ni un solo centavo. ¿Cómo logramos esto? 23.300 choferes de la modalidad de transporte de pasajeros recibirán un monto monetario de entre $400 a $1.000 mensual. Esta decisión tomada por el gobierno impacta grave y directamente la vida del agricultor, del transportista y de la ciudadanía. El subsidio ha sido un pilar para las familias más vulnerables, una forma de garantizar que el acceso a los alimentos y al transporte no se conviertan en un lujo. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo la CONAIE y sus bases se han levantado, demostrando una capacidad de resistencia y convocatoria que ha redefinido el panorama político del país. Mientras tanto, la CONAIE y sectores opositores han dejado en claro su rechazo absoluto a la medida del subsidio al diésel.
eso exigimos inmediata derogación del decreto criminal de 126, señor presidente. Nosotros queremos que hagan gobierno para 18 millones de ecuatorianos, no para un puñado de los gringos del Fondo Monetario Internacional, no para un puñado de los empresarios, explotadores, hambreadores. Nos están poniendo el diésel a precio internacional. Ok, páguennos el valor de las papas a precio internacional. ¿Les gusta? Vamos a eso entonces. Si están internacionalizando todo, entonces internacionalicemos también el precio de los mellocos, el precio de las habas, el precio de la leche, el precio del arroz, el precio del maíz, etcétera. Necesitamos un gobierno que piense, sí, en la economía nacional, pero también que esas medidas económicas no terminen humillando y acabando al pequeño productor. El combustible ha encarecido todos los productos. Nosotros somos pueblos de diálogo. Siempre hemos dialogado con todos los gobiernos de turno. Pero hay un problema. Nunca han cumplido sus ofertas que hicieron cuando eran candidatos en la campaña política. Exigimos al gobierno nacional de Daniel Noboa la derogatoria inmediata del decreto 126 que perjudica al sector empobrecido. Por su parte, en el caso de los transportistas, ¿Cómo le ha afectado la subida del diésel? Sí, realmente nos afecta, no a mí, a todos los compañeros, obviamente, porque vamos a poner más combustible y no se ha incrementado para nada. ¿Usted cuánto pone diariamente? Yo ponía unos $30 diarios, ahora voy a poner unos 50 diarios. Convocamos el día de ayer a una asamblea nacional y en la asamblea nacional analizamos este tema de la propuesta del gobierno y la gente dijo no, eso no nos alcanza y si nosotros tenemos nuestras estadísticas, más menos, tenemos un incremento de $2,000 mensuales. En la operación de ustedes. En la operación, de incremento. Y esos $2,000 ustedes les van a trasladar a los pasajeros. A la tarifa. Que la pagan los pasajeros. Tiene que pagar el usuario. No podemos hacer otra cosa. $800, ¿sí? Para los interprovinciales. 1.800 mensuales. Sí, señor. Por 4 meses. Por 4 meses. No por 8, por 4 meses. Ya. Y $1,000 para el intraprovincial por 4 meses. En 4 meses se tiene que ya hacer un estudio técnico, por supuesto, con la Agencia Nacional de Tránsito, con el equipo técnico de la Agencia. Estamos hablando de enero. Estamos hablando de finales de diciembre, principios de enero. Empezamos el año con nuevas tarifas. El año, por supuesto. Que en realidad yo no estoy, Dani creo que estoy de acuerdo en mantener un subsidio que beneficie también a la minería ilegal, que haya contrabando y cuestiones de esas que son ilegales. Pero el tema es que aquí nos están poniendo a todos en el mismo saco. hemos realizado una entrevista a Pablo Azurita, quien es la presidenta de la Asociación de Estudiantes de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para poder entender cuáles fueron los principales motivos de la intervención de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador en el paro del 2025. Además, hemos analizado también una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde también nos muestra un cierto punto clave para poder entender de mejor manera el decreto 126. Queríamos hacer para que hubo la intervención de los estudiantes de la Universidad Central dentro del paro del 2025. Es un compromiso político colectivo que tenemos como estudiantes de la universidad pública. Ya, entonces pasando a eso y además viniendo del contexto también de que no tenemos un movimiento estudiantil sólido, entonces en el cual además, o sea, al no tener uno sólido, pero también en el que las formas del cogobierno de esta universidad tampoco funcionan, nosotros no hemos dejado de apostarle justo a la forma legítima de hacer política, que es con la gente en la calle
entre nosotros mismos autónomamente, sin financiamientos de ningún tipo, de ningún lado, de ningún partido político, sino desde los estudiantes para los estudiantes, porque como te digo, o sea, estas formas del cogobierno por supuesto que también tienen su accionar, por supuesto que también tienen la capacidad de conseguir muchas luchas desde esos espacios, pero en coyunturas como esta, donde la posición de la universidad además ha sido de un silencio cómplice, tampoco se vio mucho movimiento alrededor de los representantes de los cogobiernos, a excepción de unos u otros, pero que también tienen sus propios intereses y que salieron en ese momento también a como ser parte de la lucha, pero siempre como desde otra forma de hacer política. Entonces para nosotros era súper importante el dejar de un lado esas cosas como de las vanguardias en sí, sino más bien ir a hacer las cosas que eran necesarias en la calle. Y no solo en la calle, sino también en las redes, y además como desde el principio una de las cosas que nosotros también hicimos era como pensar políticamente, o sea, como pensarla críticamente, teóricamente, a lo que estaba por suceder. Por eso empezamos también haciendo como un análisis de coyuntura bastante robusto, como una semana antes y durante la primera semana del paro, que nos permitió también tener como muchas ideas y además poder compartirlo con algunos estudiantes que después incluso fueron algunos de ellos los que nos acompañaron también en las calles. Por lo tanto, haciendo eso también una posibilidad de construcción de la subjetividad política y de la transformación, así como de lo que nosotros venimos a ser estudiantes en la universidad, entonces, volvernos sujetos políticos. Claro. Vamos a analizar el artículo del Instituto de Investigaciones Económicas, el cual trata sobre la eliminación del subsidio y cómo éste ha ido protegiendo año tras año al pueblo ecuatoriano. El factor principal de este artículo es ver cómo la decisión del gobierno afecta al bolsillo del ecuatoriano. En Ecuador existe el subsidio al diésel desde 1974, con el ex gobierno militar de Guillermo Rodríguez Lara, el cual decidió mantener los precios bajos del diésel, el gas doméstico y la gasolina. Durante décadas, estos subsidios nos han ayudado a mantener el costo de la vida y mantener estables los precios del transporte y la alimentación. En esta gráfica, la línea anaranjada muestra el incremento de precios de la canasta básica si no hubiera la eliminación del subsidio al diésel. La línea azul muestra la subida de estos precios con la eliminación del subsidio. En dos momentos, septiembre del 2025 y más alto desde enero del 2026, llegando a romper el techo de $900. De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Finanzas, los subsidios en combustible entre el año 2021 y 2025 en promedio anual alcanzan los $2.298,54 millones con las siguientes composiciones: 44% diésel, 37% gas licuado, 13% gasolina. Es decir, que el mayor porcentaje de subsidios se destina al diésel. Esta gráfica nos muestra las brechas existentes entre el salario básico unificado y la canasta básica en el periodo 2000 y 2025. Como se observa desde el año 2009, el salario, expresado en la curva azul, siempre está por debajo del costo de la canasta, expresado en la línea roja, existiendo un déficit de $408 mensuales en el 2025 y $457 como proyección del 2026, mientras que el costo de una canasta de supervivencia, que se expresa en la línea amarilla, también tiene un déficit con respecto al salario básico unificado de $97, siendo la proyección para el 2026 de un déficit de $189. Oigan, ¿qué les parece si para ya finalizar este tema, cada uno dice lo que piensa? Yo empiezo. Bueno, yo la verdad es que estoy en total desacuerdo con esta decisión del gobierno, ya que esta medida genera un impacto inflacionario al elevar drásticamente los costos de la cadena productiva y de distribución. Y como bien sabemos, el diésel ha sido un pilar tanto para los transportistas como para los agricultores y bueno, en sí para el pueblo ecuatoriano, por lo que su encarecimiento se trasladaría directamente a los costos de los productos y de la tarifa del transporte público, afectando de manera negativa a los sectores más vulnerables. Bueno, yo también estoy en acuerdo contigo porque el gobierno tomó una mala decisión. Recordemos en este caso el decreto 126 firmado el 13 de septiembre del 2025, en donde eliminaba los subsidios al diésel. Recordemos también que los subsidios eran son un pequeño porcentaje que cubre el gobierno, que para que nosotros no nos salga tan caro y nos quieren quitar ese beneficio que tenemos. Entonces, en base a esto,
se realizó el paro del 2025, representado por la CONAIE, el movimiento revolucionario de los indígenas, y bueno, sí por algunos otros movimientos, donde principalmente se quería anular lo que era el decreto 126 y obviamente tomar en cuenta y respetar a los derechos internacionales. Entonces sí, yo también estaría muy desacuerdo con esa decisión que ha tomado el gobierno. Sí, la verdad yo no estoy en acuerdo con el gobierno de que haya quitado los subsidios, ya que al quitar los subsidios nos aumentan el costo de la vida, ya que el salario básico no nos cubre lo que son bienes y servicios de los ecuatorianos, más bien nos empobrecen en muchos aspectos, ya que tendríamos una gran diferencia a lo que es la canasta básica con nuestro salario. Y si hablamos de la población ecuatoriana, sabemos que no viven entre 1 o 2 personas, sino son más personas viviendo en una sola casa, entonces no alcanzaría el salario de ninguna manera. Yo considero que el decreto 126 es una buena medida, pero un poco desesperada, sobre todo en la manera en la que se le implementó porque fue de un día para el otro. También cabe recalcar que la manera que se intentó mitigar todo este efecto es a través de bonos, algo que también parece un poco desesperado, casi que una opción a la ligera, una opción a la última. Esta clase de bono solo ayuda de momento, porque la mayoría de gente que recibe este bono está recibiendo, pero después de un tiempo, cuando lo deje de recibir, ¿qué va a pasar? No va a tener esta cantidad monetaria, no va a tener este apoyo que le sirve para alimentar a su familia, para mantenerse, para subsistir. Incluso como base de su trabajo, no va a tener para poder abastecerse por completo en su automóvil. Sí, bueno, yo más que el hecho de que haya quitado el subsidio, considero que más estoy en desacuerdo el cómo lo tomó, el plan de gobierno que él maneja, ¿no? Como dijo el ex asambleísta Salvador Quispe por Pachacuti, o sea, si se internacionaliza el precio del diésel prácticamente, ¿no? Se tendría que internacionalizar todo, subir, no sé, el salario básico para que la canasta básica que de por sí ya va a subir no se vea más afectada y se precarice más la vida del pueblo. Entonces, yo me cuestiono más el ver qué plan de gobierno está teniendo este presidente prácticamente. ¿Y tú qué piensas?